los temas más importantes, mis santos hermanos, por esta fecha. ¿Cómo no es de recordarlo? Y no es de recordarlo, sino que de pronunciarlo, de activarlo nuevamente, porque todos los días vivimos con Cristo Jesús dentro de nuestras vidas. La palabra de Dios dice: vosotros sois el templo, y yo habito en templo de carne, no en templo hecho de manera humana. Vamos a ver el versículo 34 de Lucas 34. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imaginémonos por un momento, pueblo del Señor, que siendo el autor de la vida, mis santos hermanos, siendo el autor que nos creó, nos hizo, nos transformó de la nada, nos dio el soplo, aliento de vida, nos hizo del barro, del lodo, y en un momento de pasar la historia avanzada, mis santos hermanos, el pueblo de Dios, su creación mismo viene y lo juzga, su creación mismo viene y lo derrota, lo aniquila, lo mata, mis santos hermanos, acusándole a aquel que trajo la vida, aquel que es el autor y la fe, el consumidor, mis santos hermanos. Dice esta palabra: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Bendito sea la gloria del Señor. Estoy un poco afónico. Y eso nos lleva, mis santos hermanos, lo más probable es que en el versículo 34 sea la primera de las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz. Estas fueron pronunciadas en el siguiente orden: desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. La palabra de perdón: Padre, perdónalos. La palabra de salvación: hoy estará conmigo en el paraíso, en el versículo 43. La palabra de amor: he aquí tu hijo, he aquí tu madre, Juan 19, 26, 27. Las 3 horas de oscuridad desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, o sea, se menciona palabra alguna alrededor de la oscuridad desde el mediodía, del dolor espiritual que él estaba atravesando, que él estaba llevando, mis santos hermanos. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Mateo 15, 34. La palabra de dolor físico, tengo 6. San Juan 19, 28. La palabra de victoria, consumado es, San Juan 19, 34. Mis santos hermanos, esas 7 palabras probablemente, iglesia del Señor, Cristo la dijo en la cruz del Calvario, mis santos hermanos. Y podemos añadir que en medio de ese conflicto, en medio de ese problema, nuestro Señor Jesucristo estaba llevando el mensaje de salvación, o estaba predicando la palabra de nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Qué más podemos pensar? ¿Qué más podemos añadir? Y pueblo del Señor, perdónalos. Primera palabra. Estos quienes lo atormentaban, tanto judíos como romanos, parte del fruto de esta oración se vio en una salvación de miles de personas en Jerusalén en el Pentecostés. Así es, mis santos hermanos. Por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a través de su muerte, a través de su resurrección y a través del perdón, miles de personas, iglesia del Señor, hoy disfrutamos de esa salvación que Dios nos trajo, liberación para cada uno de nosotros, mis santos hermanos. Bendito sea la gloria del Señor. El perdón es algo, el perdón es un atributo que Dios nos da. El perdón es la misericordia, el perdón es el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, iglesia del Señor. Sabemos que hoy en día muchas veces nos lastimamos los unos a los otros, nos hacemos daño muchos,
pero nos aferramos, nos endurecemos y nos hacemos un corazón duro y no tenemos misericordia, no queremos perdonar los pecados que ofendemos o lo que a veces nos ofende, iglesia, por el Señor. Pero sí queremos que Dios nos perdone por cualquier situación que a veces hemos cometido. Si Dios quiere que nos perdone, mis santos hermanos, por cualquier situación que hemos cometido, también nosotros debemos de perdonar a aquellos que nos lastiman. Como el apóstol Pedro dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? El Señor sabiamente conoce los pensamientos. Él dijo, 70 veces 7 tienes que perdonar. Y eso es lo que se nos hace duro, se nos hace difícil perdonar. Pero Cristo sabiamente perdonó, mis santos hermanos. Estando en agonía, estando en presión, estando siendo azotado, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y muchas veces no sabemos lo que hacemos. Creemos que sabemos todo, pero en realidad, mis santos hermanos, no sabemos nada de lo que nosotros hacemos. Jesús pone en práctica su propia enseñanza sobre el amor hacia los enemigos. Refuerza la idea de que su muerte es el fundamento que hace posible perdonar aún a quienes lo crucificaron. Isaías 53, 12. Leamos la palabra de nuestro Dios, a ver qué nos habla, qué nos enseña, iglesia, pueblo del Señor. Isaías 53, 12. Gloria a Dios. ¿Qué nos dice ahí la palabra de nuestro Dios? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vemos ahí el amor, la misericordia, la bondad, la mansedumbre y la templanza de dominio propio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que estaba en la cruz, mis santos hermanos, llevando el pecado de toda la humanidad, mis santos hermanos, para limpieza y perdón y remisión, está siendo golpeado, está siendo azotado. Pero sin embargo, Él está dominando su dominio propio y está diciéndole a su Creador, a su Dios, Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hace. Y muchas veces a nosotros se nos hace duro perdonar, se nos hace difícil perdonar. Y esa es la gracia, el amor que Dios tiene para con nosotros en esta mañana. ¿Por qué no puedes tú perdonar a tu hermano? ¿Por qué no puedes perdonar a tu amigo? ¿Por qué no puedes perdonar a tu madre, a tu padre? Cualquier falencia, cualquier falla humana pequeñita que quizás haya cometido en la vida. Tú no eres el juez, mujer, hombre, niño, anciano. Tú no eres el juez de tu prójimo para juzgarlo, porque tú también haces lo mismo que ellos hacen. Pero aún en su gracia, en su misericordia, Dios nos perdona. Bendito sea el nombre del Señor. El perdón es un divino, el perdón es un don, el perdón es un regalo, el perdón es una misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ese perdón tiene que tú también doblegarte, tú también tienes que perdonar cualquier ofensa que te hagamos hecho, cualquier ofensa que te hagamos por muy pequeña o grande, perdona. Aprende a perdonar en esta mañana. Así como Cristo derramó en su cruz el perdón para un mundo entero y tú a una sola persona no la puedes perdonar. Bendito sea la gloria del Señor. Jesús dejó así un ejemplo para todos los creyentes que habrían de seguirlo, mis santos hermanos. La salvedad no saben lo que hacen, no absolve a los judíos, a los romanos de su responsabilidad en la muerte de Jesús, pero muestra que no comprendía la escena de maldad que estaban cometiendo, crucificando al santo, quien era el verdadero Mesías, Hijo de Dios. Hechos 3:14, veamos un texto más que nos dice
iglesia del Señor. Hechos 3:14. Veamos ahí la palabra de nuestro Dios, iglesia, pueblo del Señor. Gloria a Dios. Hechos 3:14 dice así la palabra de nuestro Dios. Mas vosotros negaste al santo y al justo, y pidiste que se odiere un homicida. Gloria a Dios. El énfasis de Pedro en la veracidad de la muerte y la resurrección de Jesús es un tema recurrente en los discursos de Hechos, mis santos hermanos. Pedían que suelten a Barrabás y maten a Jesús. Jesús, pues, como hemos visto en los textos bíblicos, se puede hablar más del perdón y de la gracia y la misericordia de Dios, pero por no alargar más el mensaje, lo acortamos, mis santos hermanos. Pero el perdón tiene que ser una virtud que nace de tu corazón, dado por medio de la obra y gracia del Espíritu Santo de Dios. Aprende a perdonar. Que Dios te bendiga.